sorpresa. No esperábamos esta situación y que el coronavirus avanzara como está avanzando en estos países. La mejor prudencia es quedarnos todos tranquilos en nuestras casas, pero trabajando, que es lo importante. Entonces, hoy teníamos una exposición, varios de sus compañeros tienen problemas de comunicación, pero los que sí cumplieron, obviamente van a tener su nota. La asistencia a los MIT por parte de Coordinación Académica se nos indicó que era obligatoria, es decir, que si no pudieron asistir a un MIT y era exposición y había nota, esa nota no se va a reponer a menos que Coordinación Académica nos indique a los profesores que la excusa que ustedes tuvieron era válida y que debemos repetir la evaluación. Mientras no, ustedes tienen que hacer lo posible por conectarse vía Meet. Entonces, hoy teníamos una exposición, faltan algunos de sus compañeros, si quieren, vamos a dar un espacio hasta las 8:10 para que se conecten. Yo voy a estar grabando la sesión e iniciamos con la presentación de ustedes. Entonces, le tocaba presentar al 3.1. Si ya tiene su presentación, nos comparte pantalla y así podemos ver la exposición. ¿Sí? Voy a apagar el video para que no haya interrupción de internet o el internet no sea de buena conectividad. Pero estoy aquí. 3.1 era la traducción. ¿A quién le tocaba? Creo que ese a nadie. Porque esa era solo una gráfica. Ese a nadie, Sí. porque era solo una gráfica y ya. Ok. Sí. Entonces el 3.2, ¿a quién le correspondía? A nosotros. Ya Bueno. comparto pantalla. Listo. Voy a apagar mi cámara. Ahí ya se ve. Sí, señora. Ok, es que soy nueva en esto. Ajá. Todos estamos esta semana pagando la novatada. Ok. Espérame a ver. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Nuestro punto es el 3.2, que son operaciones en campo. Este grupo está integrado por Angélica Chiquillo, Arturo Díaz, Fabio Moreno y Fabián Murillo. Entonces, bueno, en el 3.2.1 vamos a ver las operaciones de cabeza de pozo. En la figura que ustedes observan acá se muestra un pozo de gas moderno típico, un cabezal de pozo, el separador de gas líquido, el cobertizo donde guardan el instrumento y el tanque de gas condensado. En la figura 2 se muestra el medidor de flujo electrónico junto con un colector solar que es el que proporciona los datos electrónicos relacionados a las tasas de flujo. El cabezal de pozo está al fondo de la gráfica y la mayoría de las empresas usan la medición electrónica hoy en día. Sí. La cosa es que algunos al igual pues no usan la medición electrónica, aún usan los gráficos circulares, como donde se ve la brujita, y mira para medir las tasas de flujo, los análogos, por decirlo así. Y el medidor es donde el procesador compra el gas del productor y los derechos de concesión del propietario. Si el gas es un gas no asociado, los derechos de concesión
líquidos de hidrocarburos separados pueden mezclarse con el gas, almacenarse en un tanque y retirarse en un camión. A menudo el procesador y el productor son de la misma compañía, para que lo tengan en cuenta. Y la otra es que por lo general no se aplica compresión antes de vender el gas. Si el gas elimina el petróleo, los separadores eliminan tanto el aceite como el agua. Y esto es con relación a cabeza de pozo. Para el siguiente punto, ya... bueno, ven. Para pozos de alta presión, el petróleo pasa a través de hasta 3 separadores para recuperar la fracción ligera, la fracción final más ligera, debido a que el separador en la última etapa está en las condiciones ambientales. El gas puede comprimirse antes de que fluya hacia una línea de recolección hacia la planta de gas. Con frecuencia, varios pozos de una concesión están vinculados a una unidad de separación para reducir la cantidad de separadores, compresores y medidores, para evitar mayores gastos económicos. Pues generalmente estos se utilizan en plantas offshore para minimizar el número de plataformas y el peso de la plataforma para fines de costo, como mencioné anteriormente. Y la deshidratación de gas y algunas veces el punto de rocío, es decir, la reducción de hidrocarburos más pesados, se realiza en la concesión, en la venta del gas. Esto es con respecto a este. Bueno, Y buenas noches, Buenas compañeros, noches. profesor. Yo les voy a hablar sobre la tubería. Para la Sí, producción en alta mar, o sea, offshore, muchos pozos se vuelven a unir a una plataforma y luego el gas de múltiples plataformas se une en grandes tuberías que van a la planta de gas. Esta generalmente pues está en tierra, como sabemos. Las tuberías de pozo en tierra, especialmente si son operadas por pequeños productores independientes, o sea, en offshore, forman una extensa red de pequeñas líneas de pozos individuales que se unen en líneas más grandes. Por lo general, las líneas pequeñas, o sea, las líneas de oleoductos pequeñas van a esto sobre el suelo o enterradas, y las grandes siempre van enterradas. Entonces, ok. ahora, pues, Angélica. perdón, ¿la anterior o la siguiente? El siguiente. Entonces vamos Ok. a hablar sobre las tuberías en líneas en aire, o sea, aéreas. Entonces las líneas aéreas son mucho más fáciles de mantener, pero están expuestas a la atmósfera. Es posible que se requiera recubrimiento superficial para prevenir la corrosión. Esto lo hacen, pues, la echan como una especie como de pintura de aerosol, pues, para evitar la corrosión. También son posiblemente aisladas para sistemas de recolección de baja presión con pequeñas cantidades de líquidos presentes. El procesador comúnmente usa un sistema de goteo. Esto es como usar como un recipiente Ujú. para separar como el líquido que viene en el gas. Para esto lo hacen, para evitar pues que el gas esté con impurezas como tal. Entonces los líquidos se drenan desde la línea de recolección hacia el recipiente. El recipiente se vacía periódicamente y el líquido se transporta en camión, o sea, en carro tanques, a la planta de gas para su procesamiento. La próxima, por favor. Angélica. Ya, Entonces, no a sigue. medida que se agotan los campos de gas en tierra, o sea, en offshore, las presiones de la boca del pozo y las líneas se vuelven cada vez más subyacentes, o sea, son parecidas en la parte superficial, las presiones y las temperaturas. Eh, ¿Qué? Las líneas subambientes son una preocupación importante para los procesadores de gas debido a la presencia de aire por fugas. Como se señaló en exposiciones como anteriores, el oxígeno es un componente no deseado porque pues, lleva a la tubería a corrosionarse y a erosionar. Ujú. Entonces afecta negativamente a varios procesos en la planta de procesamiento y puede causar que el gas de venta sea de baja calidad si la concentración excede el 1% de su volumen. Y la última, por favor. El problema del oxígeno es lo suficientemente grave en algunas áreas que el personal se dedica pues a perseguir el aire. O sea, mirar dónde queda esta fuga. Sí. Analizan el contenido de la tubería en búsqueda de oxígeno y trabajan nuevamente en el campo para encontrar la fuente. Una vez que se encuentra la línea o pozo, se cierra pues para reparaciones. Desde finales bueno, acá nos dicen que de cuándo se empieza a hacer estos trabajos.
que Sí, se llama SCADA, que es el control de supervisión y adquisición de datos, que se monitorea tanto en operaciones de planta como de campo. Estos sistemas proporcionan a los operadores de plantas de gas de capacidad de encerrar remotamente pozos y cerrar líneas. Eso se puede hacer a largas distancias, acá nos dice que a millas de la planta de procesamiento. Y sí. Sí, es un sí, sistema de automatización que va registrando todo lo que pasa en las operaciones de campo. Ya Escada, bueno, ya empezó básicamente como un sistema remoto, casi que por un sistema, como era que los teléfonos eran antes. Ya ahorita la señal es más veloz porque ya más largas. utiliza, sí, ya utiliza Wi-Fi y todo ese tipo de sistema. Se me fue la palabra, pero bueno. Angélica, la próxima. Ahí sigue, creo que Arturo. Muy buenas noches, profe, compañeros. Sí, A mí me tocó todo lo que son estaciones de compresión dentro de las plantas de gas. ¿Por qué normalmente se hacen este tipo de compresiones para los montajes de gas? Eh, alguien tiene música. ¿quién tiene música puesta? Por favor, por favor. Bueno, continuando, ¿por qué se hace la compresión de gases dentro de estas estaciones y cuál es el motivo real? Digamos que los gases que llegan dentro de los pozos vienen con bastantes contaminantes a veces y entonces se necesita hacer una separación inicial. Pues entramos en todos los procesos de plantas de deshidratación, separación de agua, quitar azufres y eso. Después de ahí va unas estaciones de compresión que lo que hacen es regular la presión interna del gas para ser bombeadas, ya sea por gasoductos o directamente los hogares se mandan a una presión. Colombia tiene un estándar internacional, bueno, no internacional como la norma colombiana, dentro de los cuales se establecen que las presiones deben de estar reguladas a ciertos modos. Normalmente esto viene acompañado de ciertos equipos, estos pueden ser estranguladores, decantores de presión, que lo que permiten es una regulación en sistema de válvulas de la presión emitida de estas estaciones de compresión. Entonces, en general las estaciones de compresión lo que hacen es regularme la presión que yo tengo de pozo a la planta y de la planta al sector que lo necesite. Ya puede ser por gasoducto, ya puede ser para viviendas y esto vienen en ciertas presiones. Cada presión está establecida bajo normatividad y estos normalmente son montadas en instalaciones, ya pueden ser en las entradas de las gasificadoras o en las plantas de refinerías, así como en los mismos pozos para disminuir y cambiar los choques de presión que hay de pozo, yacimiento e igualmente a superficie. Listo. Siguiente, Ángel. Listo. Pero, sí, siguiente. Profe, Sí, pues este es de nuestro compañero Fabio, y Fabio no que está. él está aquí conectado. No es No, está Fabio Sánchez. Fabio Moreno no está conectado. Ah, Profe, es que ok. creo que es que nosotros acabamos de salir de un parcial con el profe Cristancho. Creo que Fabio aún se encuentra haciéndolo. Pero Sí, yo sí, creo. yo tengo entendido que el profesor Sergio lo envió por correo. Sí, él envió el parcial por correo, pero creo que él inició tardecito ese parcial, entonces está terminándolo. ¿Será? Sí, yo creería. Le pregunto al profe. Porfa, ¿O profe, cree? sí, porque es que nosotros teníamos plazo hasta las 8 de la noche, pero Fabio se retrasó porque pues él recibió el documento tarde. Ya le pregunto. Dale.
No me contesta el profe. Y pues yo ya acabé de enviarle un correo, un mensaje a Fabio, pero no responde tampoco, profe. O de pronto él se conecta más tarde y él expone su parte, si es Bueno, posible. si le da chance, sí. Si no, suerte. Vale. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Ya me acabó de hablar Fabio que ya entra. Ah, Pues esperemos, ¿no? O pues que otro grupo vaya explicando mientras, si algo. sí. Ujú. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue en la exposición? Creo que nosotros, profe. Bueno, sería el punto 3.3. Sí, 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 sí. Bueno, compartan pantalla. Ya, espérame, profe. Juan Pablo, ¿está con ustedes? Sí, pero él es el primero. Ah, es que dice que lo esperen porque el micrófono parece que no le está funcionando. Entonces, Juan Pablo iba a exponer qué parte. La primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Espérame ya. No me acuerdo. Como le quité el 3, no la dejé de la introducción, sino desde 3.1 de las propiedades. Que si voy, yo sigue, me explica hidrato. Ujú. Nada, Juan. Bueno, como llegó Fabio, entonces le toca a Fabio exponer su parte. Bueno, Mientras le damos paso a Juan Pablo. ya. Bueno, vas a iniciar. ¿Es la misma presentación que tenía Angélica? ¿La de Sí, Fabio? Ah, sí, bueno, ya la comparte tu compartí. pantalla. Estoy mirando. Ay, changos, ¿qué hice? Listo, ahí. Pablo. ¿Son ideas mías o la gente está caceroleando? No, aquí también están caceroleando. ¿Y por qué estamos caceroleando? ¿Porque queremos morir de coronavirus o qué? ¿Quién sabe? Creo que es por él. Bueno, buenas noches. Alguien tiene el micrófono haciendo feedback. Buenas noches, profe.
Buenas Hola, noches, Fabio. compañeros. Qué pena que tenía ahí problemitas técnicos ahí con la conexión. Ah, listo. Bueno, pues básicamente tengo el punto 3.2.4, que es Ujú. cómo limpiar las tuberías internamente con taco o diablo. Sí, los diablos de tubería son dispositivos que se insertan y viajan por el interior del tubo a lo largo de la longitud. Un diablo es un dispositivo mecánico para limpieza interior o inspección de una tubería. Como podemos ver ahí en la imagen, son como una especie de balas que tienen unos dispositivos laterales que hacen un barrido de la tubería para, digamos que limpiar a veces impurezas que se van pegando a las paredes de la tubería, como puede ser corrosión o digamos que aceites pesados o los mismos ripios de la, de la, de la zona de producción. Puedes pasar la siguiente lámina, Angélica, por favor. Entonces ahí como podemos ver, estas son las posibles presencias de impurezas que se generan dentro de la tubería. Entonces el movimiento del diablo se hace a través de la tubería, aplicando presión con gas o un líquido como aceite o agua en la parte de atrás o al frente. Lo que hace es un empuje para que este diablo vaya a altas presiones y vaya raspando o vaya erosionando las paredes internas de la tubería para hacer esa limpieza y evitar, digamos, que taponamiento de la misma. Sí. Básicamente, ese dispositivo es utilizado para eso. Más o menos lleva como desde los años 50 que se creó. Antes eran totalmente metálicos, ahora ya hay otros en otros materiales como neopreno y cosas así. Sí. Sí, básicamente es la información que estaba ahí en la lámina, profe, y Ujú. pues es muy básica, muy sencilla. Es como Ok. un raspado en el interior de las tuberías. Sí. Sí, Ahora sí señora, eso viene se Juan utiliza en Pablo. poliductos, gasoductos, oleoductos, incluso ya se están utilizando en otras utilidades como líneas de aguas potables o líneas de vapor, pero básicamente es el mismo equipo para todas estas utilidades. Perfecto. Bueno, Juan Pablo, te toca a ti presentar. ¿No te sirve el micrófono? ¿Será que mandas un audio de WhatsApp mientras me envías a mí un audio de WhatsApp y yo lo pongo aquí? Mientras vas viendo tu presentación, que es la misma presentación de Edison y es la misma presentación de Fomeque, ¿no? Sí, señora. Ok. Entonces, apenas Juan Pablo mande los audios, yo les coloco aquí en la balita, les pongo los audios. ¿Cómo que tus compañeros hablen mientras tú hablas? O sea, mándame el audio WhatsApp, entonces mientras tú vas viendo tu pantalla, me mandas el audio y yo lo reproduzco aquí. ¿Comenzamos con los de nosotros o con Juan Pablo? Juan Pablo es el primero. Sí. Bueno, empiecen uno de ustedes y ya después le damos el paso a Juan Pablo. Bueno, nosotros vamos a hablar de... Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Edison y hoy vamos a exponer lo que es hidratos de metano. Las propiedades, los hidratos de gas son una clase de compuestos sólidos no estequiométricos llamados latrato. Se forman cuando un material huésped, o sea, el agua, para formar hidratos, se une con el metano y esto produce hielo. Y esto nos ocasiona taponamientos en las tuberías de producción, de transporte, de cualquier tubería. Entonces necesitamos inhibir estos hielos para evitar estas obstrucciones. Tanto el anfitrión como el invitado deben estar presentes para que se forme el sólido. Si ninguno de los dos está
presentes, no se va a formar ningún hielo en la tubería y no vamos a tener ningún problema. Los hidratos de gas no deben confundirse con los hidratos de sal, ya que los hidratos de sal se forman, también es lo mismo, pero entonces ellos se forman con otros compuestos. Para la línea de hidrato de etano se produce un cambio brusco de 57 grados Fahrenheit, o sea, 14 grados centígrados. En este punto el hidrato está equilibrado en el etano gaseoso y el etano líquido, y en el agua líquida. Es decir, la línea de formación se hidrata, se cruza con la línea de presión de vapor, que no se muestra. A temperaturas más altas, el hidrato de etano está en equilibrio con el etano líquido y el agua líquida, pero a cierta temperatura, porque ya cuando sube mucho la temperatura, el etano ya no es líquido, sino ya, pues, ya se convierte en un gas y se expande. La misma explicación se aplica para el propano. Las aplicaciones de procesamiento de gas, la intersección con la línea de presión de vapor, pone un límite superior de temperatura a la formación de hidratos, porque la línea esencialmente vertical de las presiones comúnmente vistas en el procesamiento de gas. No existe un punto similar en el metano, porque el metano tiene una temperatura crítica aproximadamente de menos 180 grados Fahrenheit, o sea, menos 82 grados centígrados. Tiene una temperatura más baja. Ujú. En esta figura vemos los hidratos, o sea, aquí vemos que todos en menos 32 grados Fahrenheit, Ujú. todos comienzan Ajá. la ruptura, lo que es el propano, el propano, el etano y el metano, comienzan su ruptura, pero entonces ya aquí el propano ya en 40 grados Fahrenheit ya su temperatura se le da mucho y ya se expande demasiado. Sí, Aquí muestra nuestra figura que se eleva hasta más de 1000 pesos. sí. En cambio, O los sea que otros gases tienen que tener una temperatura, a mayor presión exacto, mayor se temperatura, expande mayor presión del propano. Señor. o mayor condiciones de Y lo formación mismo del ocurre, hidrato. ajá, y lo mismo ocurre con el etano, pero eso ya es más exponencial. Y lo mismo con el metano y el gas natural, la mezcla de gas natural. La predicción de formación de metanos es por De termodinámica hidrato. podemos, sí, señor. La formación de hidratos por termodinámica es una herramienta muy poderosa, ya que con la temperatura podemos predecir, y la temperatura podemos predecir si vamos a tener hidratos o no en la composición del gas. Sin embargo, incluso cuando los hidratos son termodinámicamente posibles, es posible que nunca se formen, ya que no cumplen con las condiciones, o sea, si no hay presencia de agua o sales en el gas, es muy raro, nunca se van a producir los hidratos, o puede producir, o puede pasar que en ninguno de los dos casos puede que haya agua y gas, agua y sales, y nunca se formen los hidratos. Es la temperatura. La cinética de la formación de los hidratos es compleja y pues conocida en parte porque los procesos de crecimiento de los cristales es aleatorio. Por eso, por estar seguros, las condiciones de operación deben estar fuera de la región de hidratos. Desde 1970 se ha utilizado el método basado en termodinámica estadística. ¿Eso qué quiere decir? Que por temperaturas podemos predecir a qué temperatura se va a formar los hidratos y a qué temperatura lo vamos a poder prevenir. Es la aplicación más exitosa y ampliamente utilizada termodinámicamente estadística en la industria. El modelo más complejo requiere un programa de computadora para usar. ¿Se Es imaginan que en la universidad dictemos termodinámica estadística? Una no, maravilla. Para predecir la formación de hidratos y formación de otras cosas que se pueden formar dentro de las tuberías, claro que sí. señora, ¿Quién sigue? pues hay un programa, ¿vas a Sí. hablar? Bueno, estaba hablando, continúo. Hay un ¿Quién programa que estaba se llama hablando? Edison. Ok, Edison, sigue.
tenemos hay un programa, pero no me acuerdo bien el nombre, porque es una serie de letras y no lo anoté, pero se utiliza más que todo o sea, por estadística, y la temperatura, le ingresa la temperatura y ahí el programa nos arroja cuándo se puede formar el hidrato y a qué temperatura se va a formar. Muy Aquí bien. es la estimación de formaciones de hidratos en condiciones de gas. Aquí podemos ver la temperatura, es lo mismo que estaba explicando en la diapositiva anterior, el metano Sí, y el propano se pone a 0,6 de gravedad. Lo mismo ya rompe más alto, ya rompe en 67 grados Fahrenheit, sí. y casi todas son la misma. Sí, pero vean siempre que es a muy alta presión y a muy alta temperatura, porque 60 grados es como un poquito más de 25 grados centígrados. Entonces ocurre esta condición de formación de hidratos, pero tiene que haber muy alta presión. O sea, eso no es como si a temperatura ambiente se nos forma hidrato, no. Porque acuérdense que a temperatura ambiente estamos a 14.7 psi y estos son 1000 libras de presión, 1500 libras de presión. Esa es la gran diferencia. Y está la tabla de composición, pues para el ejemplo que va a explicar Jimmy, pero me adelanté un poquito. Bueno, Camilo. explícanos, Jimmy. No, sigue Ah, Camilo, ok. profe, ya. Ok, La posibilidad de dale. posicionar. Camilo. Camilo. ¿Se durmió? Camilo. Espera, le escribo. Yo sé que la hora en casita, 8:37, no puede hasta ver el Meet desde la cama, pero si me toca presentar, tengo que estar pendiente. Sí, pues. Que tampoco le sirve a Camilo ¿No le sirve el micrófono? No, que no le quiere servir. Entonces, que Sí, mande un audio WhatsApp. yo sí le lo pongo cantando. Pues las de compañeros me confirman si están viendo la pantalla. Sí, yo estoy viendo la pantalla. Sí, compañero. También la estoy viendo. Ya. Sí, ya, yo la vi. ¿Qué le pasó a Camilo? Sí, explíquela y me envía la idea. Profe, pues si quiere, vamos con Jimmy. Bueno, vamos, Jimmy. Ya tengo 2 rezagados.
Más o menos. ¿Me Pégase al escuchan? micrófono. Ahí. El ejercicio que vamos a hacer es estimar la temperatura de formación de hidrato a 325 psi en 22.4. ¿Puedes hablar un Para el gas poquito con más una alto? composición Eso. de la, Un poquito más alto. para la composición Ajá. en la tabla 3.1, Ok. que la puede mi compañero pasar. ¿La cambió? Sí, Ya. ahí podemos ver la composición, la que está mi compañero, los componentes, volumen, factor, masa molar, y podemos ver los componentes a este lado, al lado izquierdo, y podemos ver los volúmenes y la masa molar de cada componente. Que la masa molar es el peso molecular, pero ahí le dicen masa molar, pero es Sí, peso señor. molecular. Ajá. Sí. Puede pasar, compañero. Para el volumen ideal de gases, la fracción es igual a la fracción molar. Sí. Los hidratos de gas se forman en cualquier lugar, en una tubería o flujo de proceso, pero son particularmente procesos a forma agua bajo de orificios o válvulas debido a los efectos de expansión de Howlett Thompson. El libro de datos de ingeniería de 2004 proporciona gráficos para estimar cuánta caída de presión se permite para evitar la formación de hidrato durante la expansión. Sin embargo, los gráficos son solo estimaciones y los cálculos con un programa de computadora se deben utilizar para determinar la posibilidad de la formación de hidrato. Pues, obviamente esto lo podemos hacer en un software. Aquí vamos a poner el primer punto, que debemos usar la ecuación 3.1. En ella nos piden la gravedad específica del gas, que esta es la ecuación que podemos ver en pantalla. Y compañero, puede pasar la otra. Y aquí, por ejemplo, debemos calcular la gravedad específica del gas. Es igual a la sumatoria del peso molecular entre el peso molecular del aire. Por ejemplo, podemos ver la gravedad específica molar, que es el peso molecular que nosotros, la velocidad del gas, y el peso molecular del aire, que es 20.8 dividido en 28.96, que es igual a 0.693. Pasar la pirámide. Edison. Ahí todo. Ok. En la tercera usamos entonces la ecuación 3.1a. Obtenemos que aquí ponemos la ecuación y el resultado que nos dio la gravedad específica la reemplazamos en donde dice 0.693 elevado a 2 y podemos ver el resultado, que es en 49 grados Fahrenheit, y podemos analizar que la temperatura es de 49 Fahrenheit, lo aproximamos a 50 Fahrenheit para poderlo graficar. Después, con la presión y la temperatura hallaremos el tipo de gas en la gráfica. Curva de temperatura de presión para la estimulación de las condiciones de la formación de hidratos. Estimación. 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 Ajá. Siguiente. En la gráfica ponemos los datos de una presión de 325 psi y una temperatura de 50 Fahrenheit. Podemos analizar que es un valor de reportando experimentalmente para un gas de gravedad 0.7, que podemos ver la línea roja, con una temperatura de 50 Fahrenheit y una presión de 325 psi.
que podemos analizar, que es 0.7, que es un gas de gravedad. Bueno, pongan la parte de Juan Pablo, que Juan Pablo ya mandó su audio. Entonces, por el ejercicio pudimos ver que se puede formar hidratos cuando esa composición del gas esté a 325 pSI y a 50 grados Fahrenheit. Justamente cae dentro de la curva, entonces como cae dentro de la curva, podemos decir que a esa temperatura y a esa presión va a ocurrir formación de hidrato. Entonces, ya les pongo el audio de Juan Pablo para que lo escuchen. Buenas noches, profe y compañeros, ¿cómo están? Pues lamento decirles que ahorita pues, tuve Ahí ya va. un problema con mi micrófono y pues voy a buscar una solución posible para que quede todo arreglado, quede full ahora sí para poder hablar en el micrófono. Por ahora pues, profe, te voy a enviar un audio acerca del tema de los hidratos de gas. Pues yo te voy a explicar más o menos de qué consiste el hidrato de gas en la sociedad, a qué profundidad se ha llegado sobre el tema, porque pues voy a hablar también temas económicos que son muy interesantes para un proyecto innovador a futuro, que pues muchos países están en ese proceso de investigación sobre el tema del hidrato. Entonces pues te voy a decir qué es un hidrato de gas. Bueno, su definición pues dice que es un cristal sólido donde pues contiene moléculas de gas natural, donde pues sus características físicas es de 1 metro cúbico de metano, o sea, en su mayoría contiene metano, que son aproximadamente 164 metros cúbicos con tan solo 0.84 metros cúbicos de agua. O sea, es como una estructura física muy, muy curiosa, donde muchos científicos han determinado que un cristal pues contiene un volumen adecuado del gas metano. Entonces pues sus características son bien pronunciadas. Bueno, entonces pues yo les voy a explicar, digamos, el tema de cómo se forman los hidratos de gas. Normalmente se forman en climas fríos, digamos, ustedes han escuchado el nombre del permafrost, es como una plataforma muy gélida, o sea, fría, digamos en la Antártida o en el norte de Estados Unidos como Alaska o en Quebec en Canadá, o también se puede presentar en aguas profundas. Entonces, aquí les voy a explicar también en qué beneficios podemos conllevar con los hidratos de gas como recursos energéticos. Últimamente en la década en muchos países del mundo han considerado que la idea de que los hidratos de gas natural son un recurso energético que pueden revolucionar el mercado internacional y en consecuencia logrando pues un autoabastecimiento consolidado, mejorando la economía de algún país y pues convertirse en los primeros pioneros de la exportación de hidratos de gas. Según pues investigaciones que han hecho el Servicio Geológico en Estados Unidos, que han estimado que la cantidad de energía atrapada de solo hidratos supera todas las demás reservas combinadas de combustibles fósiles del mundo. Entonces pues se están hablando alguna noticia de que en Alaska el hidrato de gas que ellos contienen en una reserva pueden beneficiar a más de 400 millones de hogares en el mundo, que en la cual pues es un número considerable de personas y ahorita pues la idea es poder transformar otro tipo de producción ya un poco más ecológico, por decirlo así, por lo que por su baja temperatura y pues encima esa composición sólida del hidrógeno o el agua hace que sea más pronunciado, como les había dicho al principio, el volumen del gas del metano de las moléculas. Entonces, pues para muchas personas, muchos países, disculpen, como en Chile, Estados Unidos, Japón, la India, entre otros, pues están en ese proceso de investigación acerca de los hidratos de gas como un recurso energético para el futuro. Bueno, entonces aquí yo les voy a explicar acerca de los inhibidores de hidratos, digamos, tipo de inhibidores como termodinámico y cinético. El inhibidor termodinámico es como la predicción de hidratos por medio de un proceso independiente del tiempo porque afectan las condiciones.
y no la cinética de la formación de hidratos. Entre pues, los inhibidores termodinámicos se encuentran el metanol y el monoetilenglicol, que son usados comúnmente para controlar o prevenir la formación del hidrato debido a su habilidad para reducir considerablemente las temperaturas de formación, ¿sí? Entonces también tenemos el otro, que es el inhibidor cinético, que son polímeros solubles en agua, que consisten en unas pequeñas moléculas orgánicas que se añaden para mejorar la eficiencia. Generalmente tienen pequeños grupos de amida cíclica, como las unidades activas. Digamos, también ayuda a retrasar la nucleación de los hidratos de gas y el crecimiento de los cristales, o sea, que no se vayan a formar en un momento una cantidad de moléculas para ya formar la estructura química como tal del hidrato, y pues eso lo que ayuda es como mitigar ese crecimiento de esas moléculas. Bueno, y aquí pues en estos momentos pues yo no sé si mis compañeros les están explicando el tema de la ecuación de Hammerstedt, que es una correlación para determinar la temperatura del hidrato, la fracción de masa del inhibidor a la fase de agua libre y pues acerca del peso molecular. Quería aclarar también que para el hidrato de gas tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como les expliqué, que son tanto beneficios como perjudiciales cuando se están hablando en temas de operaciones. A veces pues afecta mucho la operación, tanto perforación como producción, donde pues la perforación, una vez que corten ese lodo que va fluyendo a través del pozo y el taladro, pues obviamente el gas del hidrato corta ese fluido y eso lo que hace es que se tranque la tubería y pues en consecuencia lleven a que haya una inestabilidad en el control del pozo. Y eso pues conllevaría a unos procesos ya operados un poquito más complicados, digamos en la producción también. Por eso pues se enfatiza mucho el tema de los estranguladores en los árboles de Navidad, para contrarrestar esa acumulación de hidratos de gas en el pozo del pozo productor. Y pues nada más, profe, entonces espero que les haya gustado la explicación acerca de la innovación ya como recurso energético, que me gustaría que me dijeras también qué opinas al respecto de ese tema, porque para mí pues considero que puede ser un tema interesante para grado. Entonces pues nada, muchas gracias a todos ustedes. De nuevo, disculpas por no estar en presencia de la clase, o sea, estar en vivo, en streaming, pues por decirlo así, por temas fallas técnicas. Entonces, pues bueno, muchas gracias, que estén bien. Bueno, sí es un tema porque el hidrato de gas es un yacimiento no convencional, es un tipo de yacimiento no convencional. Y de hecho hacia allá va a migrar todo, a buscar muchas fuentes de generación de energía que sustituyan los combustibles fósiles. Entonces, como dijo Juan Pablo, efectivamente han descubierto que estos hidratos de gas tienen un potencial energético enorme. Y básicamente son los que están, esos hidratos que se forman justamente en la naturaleza. Los que se forman en la tubería no, porque los que se forman en la tubería al revés nos impiden que la corriente de gas pueda fluir libremente dentro de la tubería porque funciona como una especie de taponamiento. Entonces, hacia allá va a migrar la búsqueda de energías limpias hacia este tipo de hidratos. Los hidratos se forman, como dijo Juan Pablo, en superficies que están expuestas a muy bajas temperaturas y que con condiciones de presiones y temperaturas se formaron esos hidratos. Entonces, es un tipo de yacimiento no convencional que ténganlo en cuenta, que va a causar también revuelo si se llega a explotar comercialmente. ¿Quién sigue? David. David nunca pudo. No, te pongo los audios. ¿También? Ya te pongo los audios entonces. Ok, ponme el audio. Inhibición de hidratos. Buenas noches, a mí me corresponde hablar. Buenas noches, a mí me corresponde hablar de la inhibición de hidratos. Se dice que hay tres formas
de evitar la formación de hidratos en las corrientes de gas natural. La primera es operar fuera de las formaciones de los hidratos, la segunda es la deshidratación del gas, y la tercera es añadiendo híbridos de hidratos, ¿cierto? La primera opción es una opción ideal, aunque poco práctica, pero que también es económicamente factible. La deshidratación, la deshidratación del gas es la segunda mejor opción, debido a los altos volúmenes de gas que se manejan y las altas presiones del mismo. Y pues en las operaciones de alta mar frecuentemente se utiliza la deshidratación del gas, pero es menos común en las operaciones en campo de tierra. La tercera mejor opción y la más utilizada es la adición de híbridos de hidrato, siempre que las condiciones de las operaciones sean propensas a la formación de estos. Se pueda formar agua líquida en las líneas. Las operaciones de campo controlan la formación de hidratos mediante el uso de híbridos químicos, los cuales se agregan en la boca del pozo y en las estaciones de refuerzo a través de bombas de desplazamiento positivos, para que la tasa de adición se pueda controlar con precisión. Y bueno, con respecto a la deshidratación, no se sabe cuán seco debe ser el gas para evitar una formación de hidratos. Obviamente, el gas debe tener un punto de rocío de agua por debajo de la temperatura de funcionamiento más baja para evitar la condensación del agua. La termodinámica predice que se pueden formar hidratos incluso cuando la fase gaseosa no se ha saturado con agua. Bueno, también se dice que el uso de inhibidores químicos es el método de inhibición de hidratos menos atractivo por varias razones. Primero, se debe conocer la dosis adecuada de inhibidor, la dosis adecuada para evitar el taponamiento o los costos químicos innecesarios. Pero a menudo esto se determina empíricamente, pues ya pues la persona encargada de esto, por experiencia de ensayo y error, ya más o menos calcula cuánto químico se necesita. Otra de las razones es el costo químico, aunque generalmente es una pequeña fracción a comparación de los costos operativos generales. La confiabilidad de la inyección del inhibidor puede ser un problema debido al mal funcionamiento de las bombas de inyección y los depósitos de inhibidor agotados, especialmente en sitios remotos. Y otra razón es la posible interacción entre los inhibidores de hidratos y otros aditivos. Reduce la efectividad de algunos de los aditivos, un efecto que generalmente se determina empíricamente. ¿Listo, bro? Bueno, entonces vean que es difícil para David pronunciar, para Camilo pronunciar inhibidores. Un poco, bro. Un poco, Pero sí, ya lo un último poco pudo con el último. difícil. ¿Por qué? Por la H intercalada, Yo inhibidores. creo. Bueno, vean que ese es el método más usado por las empresas a la hora de las operaciones, los inhibidores, pero como son también elementos químicos, una de las fallas podría ser que reaccione con algún tipo de elemento que esté circulando dentro de la tubería y eso ocasione que el inhibidor no haga el trabajo o la función que debe hacer. Entonces, para este tipo de cosas también me imagino que la termodinámica estadística también puede predecir, no, mentira. En este caso, hay que estudiar bien el tipo de inhibidor que vamos a utilizar, cuál es la composición de ese inhibidor y si tiene algún tipo de reacción o con el material que va a estar de revestimiento dentro de la tubería interna, donde va a pasar el gas.
la composición del mismo gas para evitar que ese inhibidor haga turismo molecular dentro de la tubería y no cumple la función para la que fue diseñado. Para eso también hay unos cálculos de inhibidores. ¿Quién sigue? Profe, Camila envió otro audio. Ah, Estoy bueno, escuchando ponle otro desde audio. Ponle el audio. Sí, un poquito nomás, pues. Ah, no, no, no. No cursa ahí en la grosería. Ya, profe, ya no. Ah, ¿era para Ya ti? acabamos los dos. Ah. ¿Quién sigue? Su madracito. Fabio Sánchez y compañía. ¿Qué pasó con tu grupo? Bien. Hola, profe, ¿cómo estás? Ya les comparto Listo. pantalla. Un momento. Voy a cerrar el WhatsApp porque no. La gente como que a esta hora empieza a chatear más de lo normal. Acuérdense de evaluar a sus compañeros. ¿Qué pasó, Fabio? ¿Por qué? No puedo compartir todavía. Edison, si dejas de presentar. Edison, Edison. Bueno, voy a compartir mi pantalla para darte entonces ya la opción que tú compartas la tuya. Listo. ok. Sí. ¿Listo? Mm, Sí, ¿Ahí señor. todos ven? Ok, pero... Un Pero momento. todavía no se ve, todavía no se ve nuestra ¿Ahí ven? presentación. Se sigue viendo la de, Yo veo la de Fabio. ¿Ustedes no ven la de Fabio? yo veo la de Edison todavía. Ok, un momento. A ver, Edison. No, yo ya dejé compartir. Ah, pero sí, ya hay compartiendo. A ver. Pero ya la dejé compartir. Ya. Con la pantalla. Ahorita porque Ahí ven. poner y no... Ah, ya, déjenme. Ahora ¿Ya? sí. Yo sí la estoy viendo. Ya, sí, ya. ¿Listo? Antes de empezar. Mauricio y Giovanni se encuentran de viaje y están en sitios sin internet. Entonces no nos pueden acompañar en la presentación. Ok.
Listo. El grupo está compuesto por Carlos, Fabio, Giovanni y Mauricio. En el primero, en el 3.4, vamos a hablar sobre la recepción de entradas. En este, el gas y los líquidos que ingresan a la planta de gas pasan por válvulas de cierre de emergencia que aíslan las plantas de las corrientes entrantes y receptores PICs, y luego van a la entrada donde las fases condensadas caen. El gas de recepción de entrada pasa por la compresión de entrada, si es necesario, y los líquidos van almacenando para su procesamiento. La separación de gas, la separación inicial de gas líquido ocurre en un recogedor de baches, que se llaman slug caster, ¿cierto, Mae? Catcher, No, es Luke gracias. Catcher. Los cazadores de, permítanme, ya. Los cazadores de baches son críticos porque las unidades de procesamiento de gas-agua abajo dependen de una corriente continua de gas libre, de líquidos, incluso cuando las oleadas de líquido ingresan a la planta. Una trampa de baches se usa en los separadores de gas, en los separadores de líquidos dimensionados para contener el bache más grande que experimenta una planta. Esto se hace con el fin de evitar el daño en los equipos, puesto que los baches son como un incremento, o bueno, cuando ingresa partículas de crudo en la corriente de gas. Esto nos puede hacer como generar una falla en nuestros equipos. El 3.4.1 son los principios de separadores. Estos son llamados depuradores, ollas extraíbles, receptores de entrada, y solo los separadores efectivos protegen los equipos posteriores diseñados para procesar una sola fase. El primer paso crítico en la mayoría de los procesos en una planta de gas y típicamente en un recipiente simple con componentes internos como la mejor separación, proporciona una discusión extensa sobre el diseño de separadores y proporciona cuatro diseños. Eh, Ahí es como lo que hemos visto durante todas las materias de gas, que tenemos separadores horizontales y verticales, y que dependiendo el espacio y la necesidad de la compañía, los vamos ubicando. En esta sección, el énfasis de la separación gas-líquido debido a su importancia en el procesamiento de gas, un corto que influye en la sección sobre la separación líquido-líquido, y finalmente, tiempos de residencia típicos se dan tanto para separadores líquidos de gas como líquidos de varios tipos de servicio para verificar el tamaño del buque. Eso es lo que dice el texto. Pero, en resumen, es como lo que vimos anteriormente en las anteriores asignaturas, de que siempre tenemos que tener los separadores no solo cuando se extrae, sino que después de una refinación, para que si estamos manejando gas, como lo indica la asignatura, el gas no lleve partículas de aceite y no dañe las maquinarias. Ok. ¿Listo? Acá a continuación sigue mi compañero Carlos. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de la tubería múltiple. Bueno, pues básicamente digamos que pues una de las razones principales por las cuales se usa este tipo de tubería, digamos, es que para minimizar el grosor de la pared del recipiente. Entonces, digamos que esto nos facilita para trabajar a unas presiones superiores a 500 psi. Otra cosa importante acerca de este tipo de tubería es que, digamos, el asentamiento por gravedad ocurre cuando el gas fluye hacia la salida de vapor en la parte superior, mientras el líquido fluye por la parte inferior. Digamos que los diámetros de estas tuberías suelen ser relativamente pequeños, digamos, generalmente menores a 48 pulgadas, es decir, 120 centímetros.
Pues entonces, como ustedes ven ahí, digamos es que este es como un esquema básico de una tubería múltiple. Ujú. Pues puede pasar la siguiente, por favor. Bueno, digamos que generalmente 2 o 3 tuberías se agrupan para permitir volúmenes más grandes y digamos, aún, o sea, digamos, desde ahí permitir de una vez, digamos, que el gas vaya pues a una embarcación y así a su distribución. Digamos que las relaciones longitud-diámetro son típicamente 3:1 y 5:1, digamos, pues para favorecer la velocidad del gas eh, a través del asentamiento, digamos, por cada sección. Entonces, Ujú. como ustedes ven, digamos que ese es una tubería múltiple, digamos, básica que podemos encontrar en nuestra industria. Ese es un ejemplo. Sí. Digamos que otra cosa importante que debemos aclarar es que las plantas de gas reciben habitualmente gas de más de una línea de entrada. Digamos que pues gracias a esto, entonces las presiones de cada línea pues difieren, ¿no? Sí. Entonces pues digamos para minimizar la compresión requerida en el gas que deja la recepción de entrada. Listo, el siguiente. Perdón. Si quiere hablar usted de las conclusiones. Bueno, las conclusiones es que el módulo, por decirlo así, Ujú. nos habla sobre la importancia de separar bien el fluido que estamos trabajando. Es decir, si estamos trabajando gas, es importante separarlo bien para conservar así los equipos necesarios. Y para esto usamos en la entrada, usamos los baches, que son ahorita lo digo, para evitar el golpe de ariete. Ajá. Esa es mi conclusión. Bueno, otra conclusión es que digamos las tuberías horizontales muchas veces pueden actuar como almacenamiento primario pues del gas, ¿sí? En cambio que pues las tuberías verticales no. Entonces digamos que es, cuando pasan por tuberías verticales pues deben ser enviadas a otro pues sistema de almacenamiento como tal. Y ya, eso sería todo, profe. Bueno, si yo les digo que bueno, no me van a dar la nota porque básicamente tendría que uno por uno ir diciendo cuánto Angélica, cuánto Fabián, cuánto Fabio. Entonces ahora la nota la voy a poner yo. ¿Qué voy a considerar también? Si participan o no dentro de la discusión, porque veo que se quedan callados, a lo mejor están viendo Facebook, a lo mejor están chateando, No sé nada. pero tienen la sesión iniciada aquí en el Meet. Entonces, para ser interactivo, yo dejaré unas preguntitas allí respecto a la exposición de sus compañeros y a quien yo elija va a tener que responder qué fue lo que dijo tu compañero. ¿Sí? Entonces la nota la voy a colocar yo. La semana que viene no les voy a dar un descanso para que no digan que yo me estoy ganando esta platica sin hacer nada. No, básicamente voy a dar, la semana que viene vamos a ver lo que sería el recobro de hidrocarburos, los procesos. Hay 4 procesos importantes que son la refrigeración, la turboexpansión, el intercambio de calor y el fraccionamiento. Y los procesos de recobro que van a ser el recobro del etano, del lower etano, que es el etano de bajo poder calorífico, el alto etano, que es el de alto poder calorífico, el control de los puntos de rocío y el condicionamiento de los combustibles para hacer este tipo de recobro. Y empezar a hablar de las consideraciones ambientales. No sé si ustedes saben que dentro de sus asignaturas tiene que haber un componente de consideraciones ambientales, porque en su matriz de competencias está básicamente el que ustedes tengan o desarrollen competencias en estas gestiones ambientales. También como el ingeniero, no sé si ustedes vieron estos días una encuesta que presentó el rector de la Universidad del Rosario,
que ustedes los millennials tienen alto sentido del ambiente. Por eso es que me imagino que todo el tema del fracking los afecta mucho a la comunidad, a los jóvenes de hoy en día. Entonces, vamos a desarrollar un punto en estas asignaturas que va a ser las consideraciones ambientales y de seguridad. Voy a dejar, lo voy a dejar hasta aquí. Estaba colocando justamente las notas. Si me dan un minuto, les digo la nota que sacaron en esta exposición. Si no se desconecta. En el pasado lo tengo en la otra máquina. Pero en esta está fresquito porque tengo la referencia de ustedes ahorita ya exponiendo. Calientico. Sí, está sacado del horno. Entonces, Angélica 4.6, Fabián 4.5, Fabio 4, Arturo 4.2, Juan Pablo 4.7, Edison 4, David 4 y Jimmy 4, Fabio 4.5, Fabio Sánchez. ¿Yo? Carlos 4.8. Y los demás compañeros no tienen nota en exposición. Recuerden que el MIT es desde Coordinación Académica nos solicitaron que estos encuentros sean obligatorios. ¿Por qué? Bueno, ya Coordinación Académica me imagino que les dará a ustedes sus razones, pero la asistencia es obligatoria. A lo mejor en los encuentros, que no asistan a los encuentros no es tan grave, pero en estos momentos, para Coordinación Académica, resulta obligatorio la asistencia de ustedes a estos MIT. Entonces, nos vemos la semana que viene. La semana que viene expongo yo. Así que nos vemos y que pasen un feliz fin. Nos vemos la semana nos vemos por esta vía. Voy a prender mi video para que me vean, para que vean que no estoy chateando, ni mucho menos, ni con el celular, ni haciendo otra Muchas cosa, gracias, profe. sino atendiendo este encuentro con ustedes. Entonces, nos vemos la semana que viene. Los voy a dejar descansar, aunque van a tener mucho descanso, pero para que aprovechen y estudien para las otras asignaturas, ¿sí? Nos vemos, cuídense mucho, buenas noches. Buenas noches, profe. Chao.